Inmediatamente pasamos a otro lado, o mejor dicho con la protagonista quien está acostada, y ésta piensa creer que realmente está en una situación de vida o muerte esa vez, esto mientras se ve muy mal, recordando que todo lo que quería era ver el desierto, y eso es muy injusto. Pero ésta se da una pequeña bofetada con ambas manos, y piensa que no, y tiene que tranquilizarse porque deprimirse no es lo suyo, y necesita encontrar una forma de largarse de ahí, porque no puede convertirse en la esposa de un hombre sórdido que no conoce. Pero menciona que bueno, porque hasta logró escaparse de la prisión infame dura de los Fens en el norte sin dudar, así que escapar de un lugar abierto como ese debería ser sencillo. Pero para empezar hay dos problemas, y primero es que perdió sus cosas, y eso le conlleva a la muerte, porque aun si logra escapar, morirá en el desierto sin sus cosas, y especialmente su libro. El libro de nivel 999, un libro que hizo como un símbolo de la autoridad de sus padres, para acceder a importantes rutas durante sus viajes, y sin él no puede viajar libremente dentro del continente norteño, mucho menos en el sureño, así que tiene que recuperarlo. Y lo segundo es sus aretes, porque el hechizo de camuflaje que tienen no es invencible, y debe deshacerlo y dejar reposar los aretes por una semana, porque de otra forma se romperán, y según sus cálculos, debería aguantar una semana más, y eso significa que necesita escapar de ese lugar dentro de una semana. Pero ella dice que lo que puede hacer ahora es explorar la residencia y aprenderse el diseño. Esta dice que de acuerdo, mientras se ve feliz, porque es tiempo de salir. Aquí pasamos a ver la ciudad completa, misma que es observada por la protagonista, que dice que la luna es blanca en Pesián, y en el norte la luna tenía un brillo amarillento, pero pregunta que por qué es esa residencia tan grande de todas formas, porque es del tamaño de un palacio, mencionando que los edificios se conectan sistemáticamente, lo que hace difícil que alguien se infiltre o pueda escapar, y donde está ahora, es el área más al interior de la residencia, y parece que escaparse de ahí será más difícil de lo que pensó. Esto mientras piensa en Junior, y se pregunta que por qué ese hombre vive en un lugar como ese, o que quién es él exactamente, porque primero necesita saber para qué se usa ese edificio. Aquí vemos a estas personas caminar, y también vemos a la protagonista hacer un aterrizaje de superhéroe. Esta piensa que nadie parece estar ahí, y no puede saber cuál es el propósito de esos edificios, porque juzgando por la elegante decoración, parece el lugar usado por alguien poderoso, y supone que mirará el jardín ahora. Esta avanza, pero en ese instante se escucha un sonido, como si fuera un champuzón de agua. Esto sorprende a la protagonista, y más al fondo se ve a esta persona, ya sabemos quién es. Pero la protagonista piensa que alguien está ahí, y ésta se pregunta que qué podría estar haciendo tan tarde en el jardín, o que quién podría ser. Pero ella se sorprende, y al fondo vemos a Junior, el mismo que se está dando un refrescante baño. Y la protagonista piensa que es ese hombre loco, piensa que demonios, y no puede creer que se lo haya encontrado una, sino dos veces, y esto mientras está temblando 100 veces por segundos. Esta piensa que necesita salir de ahí, mientras se va gateando del lugar, pero Junior le dice a esta, que realmente está actuando como una rata en ese momento. Esto sorprende a la protagonista, quien grita que espere, pero ella es empujada hacia el agua, y Junior le pregunta que qué ella está haciendo ahí, o si tiene el pasatiempo de observar a otras personas, o si es un espía. La protagonista dice que no, no estaba mirando, y tampoco es un espía. Y esta dice que además, ella le pregunta que quién demonios él es, o que cómo es que puede secuestrar a una mujer en la calle a plena luz del día, y que nadie hizo nada. Ante esto Junior está en silencio, pero él dice que en esa tierra puede hacer lo que él quiera. La protagonista dice que ja, y le pregunta que qué es, que si es un dios, o si es el rey de esa tierra, y Junior le dice que si es el rey de esa nación, le pregunta si será más tranquila y obediente. La protagonista le pregunta que qué dice, mientras Junior acerca sus manos, y de esta misma forma dice que su nombre es Siad, Sainvedad, pero lo seguiremos diciendo Junior. El mismo que dice que él es el gobernante de Pesián. Pero la protagonista le pide esperar, y le pregunta si él es Rakun, el dios viviente de Pesián. Ante esto Junior sonríe, porque le alegra que al menos sepa qué significa Rakun, y esto sorprende un poquito a la protagonista, la misma que grita por la sorpresidad. Pero vemos que Junior le carga, y la protagonista le pregunta que qué él está haciendo,
y ésta le grita que le suelte, dice que le suelte por favor. Ésta le pregunta que cómo se atreve a ser tan brusco con una mujer hermosa, porque será castigado por eso. Y la protagonista se pregunta que qué está sucediendo ahí, o que a dónde le lleva, y ésta sigue gritando, y vemos que es lanzada en su cama. En ese momento Junior le pregunta si ella es un espía de Cromwell, y ante esto, la protagonista piensa que tiene que esconder el hecho de que es de Cromwell sin importar qué, y ésta dice que es del continente norteño, pero no de Cromwell, y ciertamente no es un espía. Pero Junior dice que entonces, le pregunta que por qué se dirigía a Kratia. La protagonista dice que lo hacía por turismo, nada más, ni nada menos, y solo es una viajera inocente. Esta se queda seria, y pide que por favor le crea. Pero Junior está en silencio, y dice que bueno, de acuerdo. Pero que por cierto, y le pregunta si intenta seducirle, la protagonista le pregunta que a qué se refiere, y ésta se pregunta que por qué le mira así, o que qué está mirando, y bueno, aquí vemos que la protagonista tiene una ropa muy al descubierto, y al estar mojada se vuelve un poco transparente, y ésta le pregunta a Junior que él está mirando, pero Junior se encarga de acorralar un poco a la protagonista, porque ella dijo antes que era una mujer hermosa, y la protagonista se sorprende, y piensa que es cierto, lo hizo, pero también recuerda que él se burló de ella, y dijo que no era hermosa. Y ésta le pide que por favor se mueva, pero Junior le pide que le deje añadir una cosa más a lo que dijo, porque aunque no puede decir si es una mujer hermosa, la toma por su rostro y acerca bastante al suyo, porque sus ojos sí son muy hermosos. En ese momento logramos ver la escena un poco más a lo lejos, y aquí de cerca. Junior sigue a centímetros de la protagonista. Al parecer la quiere besar, o la está besando, pero por una u otra razón el arete de la protagonista está brillando. Ella intenta forcejear, pero ésta se pregunta que por qué es tan fuerte, y piensa que eso se pondrá peligroso si no hace algo. Y ésta, a pesar de estar siendo sometida, pide que le suelten, y grita que ahora. Aquí vemos que Junior se aleja un poco, y esto mientras se sienten las fuertes respiraciones en el ambiente. Junior se está poniendo en pie, mientras la protagonista se queda viéndole, y se ríe, y la protagonista se ve muy sonrojada y sorprendida. White Jr. le da la bienvenida a su harén, a la forastera. Aquí pasamos al día próximo, donde vemos a esta chica, y la protagonista está acostada. Esta misma se mueve un poco y comienza a abrir sus ojos. Esta le pregunta a la joven que quién es, misma que se sorprende porque ha despertado. Esta dice que es Nur, la criada que le servirá de ese día en adelante, y es un honor conocerla. Aira, la protagonista se sorprende, y dice que lo entiende, y también dice hola. Y esta se pregunta si Junior le asignó a esa criada para mantenerle controlada porque la noche anterior estaba merodeando el lugar, pero Nur exclama adiós, porque escuchó que tenía piel blanca, pero parece que de verdad no es de Pecien. La protagonista dice que no, pero también dice que por cierto, pregunta que por qué todos le siguen llamando Aira, o qué significado tiene eso, y Nur dice que el término se refiere a la mujer del con, porque se ha vuelto una mujer de estatus noble, que puede servir a Junior, y ésta le da felicitaciones. Pero la protagonista pide que no le diga, ¿servir a quién? Y ésta temblorosamente levanta su brazo, y le pregunta si le puede hacer una pregunta, por favor. Pero Nur le pide a la protagonista que por favor no hable tan cortésmente con ella, porque es su sirvienta. La protagonista dice que de acuerdo, no lo hará, así que, ella pregunta que qué significa que le acompañará a donde vaya, y esto mientras piensa que necesita crear un plan de escape, y no puede tenerla observándole a cada hora, pero mientras Nur está sirviendo una taza de té, dice que no, y en realidad solo es alguien que estará ahí para asistirla, y si la encuentra molesta le puede pedir que se vaya. Esta misma le dice que ahí tiene un poco de té caliente, y la protagonista dice que lo entiende, y piensa que es un alivio, pero mientras toma el té se sorprende, porque tiene un sabor muy agradable, y Nur le pide que por favor le llame si necesita algo, y también le pide que ahora disfrute de su descanso a Aira, y la protagonista da las gracias. Pero aquí el tiempo siguió transcurriendo, y la protagonista se quedó en silencio. Esta misma se veía algo afligida, y pensaba que no puede creer que se dirigen a ella como las mujeres de Junior, mencionando que a diferencia de Cromwell donde la gente cree en una diosa sin forma, llamada la Mecha, Pecien es una nación gobernada directamente por su dios,
que se manifiesta como un gobernante. Y se dice que el dios trajo agua al seco y arenoso desierto, llenando de flor a ese lugar, y es conocido como el Ra-Kun. Y en Pesián, el Kun no es solo un rey regular, porque todo desde la política, economía de la nación, hasta la cultura y la sociedad, todo gira alrededor del Kun, que es venerado como un dios viviente. Ante eso la protagonista deja caer su cabeza hacia adelante y suspira fuerte, pensando que no tenía idea de que ese hombre era el Kun. Ella recuerda la noche anterior, y esto le sorprende y le sonroja mucho, y piensa que bueno, porque no le importa si él es el Kun, porque no puede hacer lo que se le dé la gana, y eso es en serio, y le pone de los nervios. Ella se ve muy sonrojada, porque sin mencionar que ese fue su primer beso, y esta le grita a Ra-Kun y a Chama-Kun, porque espera que se tropiece y caiga justo sobre su trasero, y esta le grita al bastardo. Pero aquí pasamos con Junior, y Omar dice que en resumen, porque no ha actuado diferente de lo usual, y probablemente no está consciente de que saben todo sobre él, y este le pregunta que qué le gustaría que hicieran, pero Junior le pide que solo lo deje, porque será interesante ver cuán lejos intenta mantener su insolencia. Y ante esto, Omar le dice que sí, a Ra-Kun, pero Omar mira hacia atrás, hacia este otro chico, el mismo que susurra que las mujeres, que le pregunte acerca de las mujeres que se unió al harén. Y en ese instante Omar llama a Junior, y este pregunta que qué sucede ahora, y Omar dice que acerca de la mujer que recientemente puso en el harén, porque en su humilde opinión cree que fue una decisión apresurada, y el cambio parece bastante permanente, para lo que debería haber sido un momento de entretenimiento. Y después de lo que pasó ese día, el harén ha estado. Y ante esto Junior está escuchando en silencio, pero él pone este rostro, y Omar se sorprende y pide perdón, porque he hablado mal. Y en ese momento, la persona que estaba detrás dice que no está completamente equivocado, este llama a Junior, porque el gran visir no estará feliz con eso, y él siempre ha querido poner a sus hijas en el harén. Y también están los 6 grandes jefes a considerar, porque junto con los 48 jefes todos, están luchando para enviar a sus hijas al harén. Ante esto Junior está en silencio, y solo dice que desea saber más acerca de esa mujer, y este se pone muy serio, y pide que la lleven ahí ahora. Aquí pasamos con la protagonista, quien estaba comiendo y tomando una refrescante bebida, y esta pregunta que qué sucede, pero Nur dice que Ra-Kun desea verla. La protagonista pone un pero, porque está comiendo ahora mismo, y Nur dice que aún así debe ir. Se teme. Aquí pasamos a otro lado, donde la protagonista va caminando algo enojada, y piensa que justo cuando intentaba encontrar un poco de comodidad con la comida, se pregunta que por qué quiere verle ese hombre de repente, y que por qué tiene que ir a él cada vez que le llama, o que si acaso es un perro. Esta piensa que muy bien su majestad real, ahí voy, y piensa que demonios, pero en ese momento Nur dice que han llegado a Ra-Kun. Dice que ha escoltado a Ira, y ante esto la protagonista piensa que pero en ese instante Nur dice que se retira ahora, y la protagonista intenta detenerla, y pide esperar, y se pregunta si le dejará sola ahí, y esta le pide a Nur que no se vaya, o se pregunta que quién sabe lo que le hará esa vez, recordando el beso. Esta mira hacia otro lado avergonzada, porque ahora que está ahí, está demasiado avergonzada para verlo a los ojos. Pero Junior le pregunta que cuánto tiempo evitará su mirada, este mismo está riendo, porque también, le pregunta que cómo estuvo su primera noche en el harén, y ante esto, la protagonista piensa que y es un bastardo desvergonzado, y piensa que bien, y puede participar en ese juego si es lo que él quiere. Y ante esto, la protagonista dice que ella no estaba evitando su mirada, solo que se estaba preparando, y esta dice que tuvo una noche espléndida gracias a él, y esto mientras ríe, y le pregunta que cómo estuvo él, Ra-Kun. Pero Junior dice que si disfrutó tanto el harén, felizmente le dejará vivir ahí para siempre. Este le pregunta que qué opina, y ante esto la protagonista se ve enojada, y se pregunta si se ha reído o está bromeando, pero ella se ríe, y dice que por mucho que aprecia la oferta, respetuosamente la rechaza. Pero Junior le recuerda que era como una gata salvaje la noche anterior, pero ese día luce inusualmente dócil, y este le pregunta si secretamente ella está planeando algo. Este toma la mano de la protagonista, y piensa que su mano es suave, y lo que dijo Omar tiene sentido, recordando
cuando él dijo que se comporta agresivamente pero su lenguaje y apariencia son inusualmente como el aire a su alrededor, y cree que ella puede ser hija de un noble en el continente norteño. Y en ese momento, Junior le vuelve a preguntar que por qué se dirigía a Kratia, y la protagonista le recuerda que le ha dicho que solo iba a turistear. Ante esto Junior se ve de esta manera, y pregunta si solo por turismo, porque si dice esa palabra una vez más, cerrará esa boca suya permanentemente. Esto aterra a la protagonista, que piensa que no, porque son esos ojos de nuevo, y cada vez que ese hombre le mira, siente que está completamente desnuda, y la forma en que le escanea con su mirada de cabeza a pies, le hace sentir de una forma que nunca antes había experimentado. Pero en medio de esa confusión una cosa es clara, porque su intuición le dice que se aleje de ese hombre. Aquí la protagonista retrocede un poco, y dice que bueno, porque escuchó que los dátiles ahí son deliciosos, y sabe que Kratia es conocido por sus dátiles, y esa es la razón por la cual quería ir ahí, y también quería ver cómo lucían las casas en el desierto, y ésta se queda parada frente a Junior, y piensa que demonios, porque tenía muchas otras razones, pero no las puede recordar ahora mismo. Ante esto Junior dice que son disparates, y le pregunta si cruzó el desierto de la muerte solo por esa razón, porque ninguna persona haría eso en el mundo. Pero la protagonista se pregunta que como que desierto de la muerte, y se sorprende, y se pregunta si así es como se llamaba ese desierto, pero en ese momento, una persona dice Raccoon que siente interrumpirlo, pero el secretario real ha llegado. En ese momento la protagonista se queda observando, y ésta piensa que reconoce a ese hombre, porque es el mismo hombre que vio en ese entonces, y su salvador está ahí. Pero vemos que Junior está muy enojado, mientras Omar dice que ha ido porque le llamó, pero pregunta si debería irse. Junior le dice que no, y le pide que entre, y este le pide a la protagonista que diga hola, porque ese es su secretario, y Junior dice que ella es. Este se queda con la mano extendida, mientras la protagonista se ríe, y claro, hasta ahora no sabemos su nombre, y Junior pregunta que cuál es su nombre, y ante esto la protagonista se ve enojada, porque le tomó mucho tiempo al bastardo preguntarle. Esta dice que su nombre es Asina, y Omar dice que es un placer verla de nuevo, a la señorita Asina, porque no la reconoció con su nuevo actuando, y se ve muy hermosa, y el Raccoon debe estar complacido. Ante esto la protagonista guiña un ojo, y dice que por supuesto, porque es una mujer hermosa después de todo. Pero Junior dice que le impresiona que ella siga diciendo esas cosas en su situación actual, y este pide que se la lleve, mientras la protagonista se pregunta que por qué sigue enviándole a alguna parte, y aquí vemos que ella se marcha, mientras Omar hace de escolta, pero este voltea a ver a Junior, el mismo que se ve algo extraño, y Omar al parecer hace algún tipo de seña. Pero aquí a lo que parece un recuerdo, donde Junior dijo que tal vez esa mujer tiene miedo de él, porque no ha podido hablar cuando le preguntó, pero de nuevo, ella no parece ser del tipo que se da a intimidar para hablar. Así que tal vez él pueda persuadirla a decir la verdad, y debe descubrir su verdadera identidad, y ante esto Omar dijo que sí. Aquí pasamos a otro lado, un lado más refrescante, donde vemos a la protagonista con un velo en su cara, porque le dijeron que tenías que cubrir su rostro en la presencia de otro hombre. A esta misma le piden que por favor se siente ahí, y una persona escribe, porque ha dicho que no era de Cranwell, pero entonces, le preguntan que de dónde es. La protagonista dice que viene de Sigren, y es un reino muy pequeño junto a la frontera sureste de Cranwell. Omar pregunta si es en serio, porque no sabía que existía tal reino, y la protagonista dice que bueno, y es tan pequeño que mucha gente no sabe de él, y esta piensa que la verdad es que solo se detuvo en Sigren en su camino fuera de Cranwell, pero no es una completa mentira, y él le preguntó de dónde venía, así que, y esta le pregunta a Omar si le puede hacer una pregunta. Omar dice que sí, por supuesto, y la protagonista dice que es acerca del lugar donde capturaron, y pregunta que por qué llaman a ese desierto el desierto de la muerte. Omar se sorprende, y le pregunta si habla del desierto de la muerte Arda, y dice que es porque ese desierto no recolecta agua aún cuando llueve, y como resultado no se puede encontrar agua en ninguna parte, y debido a su autoconstante, la tipografía siempre cambia, así que es fácil que se pierda el camino ahí, y con el ambiente duro uno moriría si se pierde en el desierto por unos pocos días, y hay un par de viajeros que se han muerto de esa forma,
y muchos clanes exiliados también han muerto en Arda, y es la razón por la cual se refieren a él como el desierto de la muerte. La protagonista piensa que lo entiende, y no es de extrañar que no haya visto a nadie mientras cruzaba el desierto. Pero Omar dice que también existen los rumores que es un desierto embrujado y maldito, pero le pide que no se crea esos rumores. Pero Omar menciona que honestamente no puede decir si esa mujer está diciendo la verdad o no, y parece que tendrá que ponerla a prueba. Y Omar dice que por cierto a la señorita Asina, le pregunta si sabía que Kratia y Pesian actualmente son enemigos. La protagonista se ve bastante sorprendida, y dice que no lo sabía. Y estaba al tanto que Kratia fue creado por las personas que estaban en contra de la fundación de Pesian, pero no sabía que ambas naciones estaban en malos términos. Y Omar dice que recientemente hubo un conflicto entre Kratia y Pesian, que es el por qué la relación con Kratia es tensa, y le pregunta a la señorita Sina si en realidad no sabía eso, y la protagonista dice que bueno, porque los registros en el norte de los acontecimientos del sur siempre son actualizados años más tarde. Omar dice que lo entiende, y la protagonista dice entender ahora porque fue tratada como un criminal, y esta piensa que de todas las personas tuvo que pedirle direcciones al rey de Pesian acerca del reino enemigo de la nación, y hasta escapó de prisión. Esta se ríe, porque puede ver por qué las personas sospecharon de ella, y tal vez debería estar agradecida de que solo le hayan lanzado a prisión. Pero Omar le pregunta a la protagonista si puede preguntarle algo ahora. La protagonista dice que sí, por supuesto. Y Omar dice que hablando del desierto, pregunta si los guías no le recomendaron viajar alrededor del desierto en vez de a través, porque todos los norteños que se dirigen a Kratia toman esa ruta. La protagonista dice que lo sabe, y si le sugirieron que tomara esa ruta, pero se rehusó. Pero Omar dice que en ese caso está más desconcertado, y pregunta que por qué su elección de viajar a través del desierto arriesgando su vida, y menciona que basado en lo que ella ha dicho hasta ahora, no puede saber si miente o no, pero será capaz de decidir si miente acerca de su razón para viajar a través del desierto, y pide que ahora le muestre lo que esconde tras esa linda máscara suya. Y esto mientras la protagonista está en silencio, pero comienza a hablar, porque en el continente norteño, las montañas cambian de color en cada estación, y los campos verdes son hermosos, pero lo que no tienen es un océano hecho de arena, y esa es la razón por la cual quiso ver el desierto. Ante esto Omar dice que lo entiende, y menciona que ya que nació en Pesian, creció en el desierto, pero nunca se ha sentido de esa forma acerca de ello, y dice que así que, le pregunta a la protagonista que cuáles son sus pensamientos después de ver el desierto por sí misma, y la protagonista sonríe, porque el desierto fue mucho más asombroso de lo que imaginó, y de hecho fue tan hermoso que no le molestó el pensamiento de derretirse bajo el sol ardiente, y por eso se sorprendió cuando escuchó que un lugar tan hermoso se conocía como el desierto de la muerte. Ante esto Omar cierra sus ojos, mencionando que esa mujer está diciendo la verdad, diciendo que lo entiende, y cree que ella es la única persona en el mundo que llamaría hermoso al desierto de la muerte, y esto mientras la protagonista ríe, y Omar menciona que nadie sería capaz de negarlo, después de mirar sus ojos.